Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Él se levantó y lo siguió. Tú y yo en muchas ocasiones hemos escuchado la voz de Dios. Dios habla de muchas maneras, por medio de la palabra escrita, la Biblia, cuando vamos a la misa, cuando realizamos la meditación con la escucha de la palabra de Dios, con la lectura de la Biblia, cuando practicamos la lectio divina, es decir, la lectura orante de la palabra de Dios, con esos 4 pasos: lectura, meditación, contemplación y puesta en práctica de la palabra de Dios. Cuando rezamos el rosario, meditando los misterios de Cristo. Cuando escuchamos canciones, cantos religiosos, católicos. Cuando escuchamos las necesidades de los demás. Cuando hacemos lectura de nuestra realidad, como dice Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, los signos de los tiempos. Dios nos habla. Dios habla de muchas maneras. Dios puede hablar al corazón. Dios puede suscitar sentimientos de arrepentimiento, que es la gracia actual. La gracia de Dios que nos llama a la conversión, a acercarnos a Él, a perdonar, a pedir perdón, a volver a Cristo, a confesarnos, a participar en la celebración eucarística, a realizar una obra de misericordia, un acto bueno, un acto de sacrificio, ofreciéndolo a Él por la conversión de los pecadores, por el arrepentimiento y el perdón de los propios pecados, y por el arrepentimiento nuestro y de otros familiares, para que nos perdone la pena merecida por los pecados cometidos. Cuando hacemos una visita al Santísimo, etc. Dios habla de muchas maneras. Mateo escuchó la voz de Dios, se levantó y lo siguió. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, hacemos lo mismo. Nos levantamos, es decir, dejamos lo que estamos haciendo, dejamos el pecado en el que estamos, el placer que nos provoca aquella acción que puede apartarnos de Dios y que perdamos la vida eterna. Dejamos la ocupación que estamos llevando a cabo y lo seguimos. El seguimiento no solamente es geográfico, físico, es desde el corazón, es desde la intención, es desde el deseo de agradar a Dios y seguirlo, practicando la caridad, arrepintiéndonos del mal que hayamos hecho, de los pecados cometidos, apartándonos de ello, de los ambientes de pecado y de las personas que incluso nos inducen al mal, para adherirnos, para abrir nuestro corazón al amor de Dios y adherirnos a Jesús. Nos levantamos y lo seguimos, porque la hipócrita acusación de los puritanos de que Jesús andaba con gente de mala fama se confirma al verlo llamar a su compañía como un apóstol más, a Mateo, a quien San Marcos en el capítulo 2 versículo 4 y San Lucas en el capítulo 5 versículo 27 llaman también Leví. Él es un publicano, es decir, un despreciable y marginado recaudador de impuestos desde la cultura judía, desde la fe judía. Justificando su manera de actuar, Jesús con toda intención
los escandaliza al evocar la frase de Oseas: misericordia quiero y no sacrificios. Oseas 6:6, capítulo 6, versículo 6. Él anuncia, además, una religión esencial, no reducida a una práctica ritualista, ajena a un verdadero compromiso de vida, o ajena incluso al encuentro de Dios, solamente lo externo, la apariencia, para que me vean, pero no toca el corazón, pero no tiene la intención de encontrarse con Dios. Y por ello, en la primera lectura, el profeta Amós nos dice: vagarán buscando la palabra del Señor y no la encontrarán. La palabra en el Evangelio encuentra a Mateo, al hombre, y el hombre, Mateo, lo sigue. Nosotros buscamos incansablemente la palabra, pero no siempre la palabra de vida, la palabra de Dios, no siempre a Jesucristo, el Evangelio del Padre, el Salvador del mundo. Buscamos nuestra propia palabra y la palabra del mundo, que provoca placer, poder y tener, que son proyectos engañosos y que conducen a la perdición. Amós era natural de Tecoa, situada a unos 16 kilómetros al sur de Jerusalén y a 9 kilómetros de Belén. Por tanto, aunque predicase en el reino del norte, era del sur. En cuanto a su profesión, el título del libro lo presenta perteneciente al grupo de los pastores, y él mismo se considera vaquero y cultivador de sicómoros. A este hombre, sin relación alguna con la profecía, Dios lo envía a profetizar a Israel. Se trata de una orden imperiosa a la que no puede resistirse. Ruge el león, ¿quién no teme? Habla el Señor, ¿quién no profetiza? Amós 3:8. El título del libro sitúa su actividad en los reinados de Osías de Judá, hacia el año 767 a 739 a.C., y Jeroboam II de Israel, de los años 782 al 753 a.C. Después de unas décadas de decadencia, las circunstancias internacionales favorables permitieron al Reino del Norte una prosperidad desconocida hasta entonces. Sin embargo, este bienestar oculta una descomposición social. La suerte de los ciudadanos modestos era tremendamente dura y el Estado hacía poco o nada por aliviarla. Había injusticia, pobreza, corrupción. En la lectura de hoy es un oráculo profetizado por Amós, que comienza con el verbo escuchen, haciendo referencia a todos aquellos que cometen injusticias, concretamente en el ámbito del comercio. Los poderosos, en su impaciencia por acumular riquezas, se aprovechan de los pobres e incluso se les hacen largos los días festivos del novilunio, primero de mes, y el sábado, en que estaban prohibidas las transacciones. Además, no dudan en cometer todo tipo de fraudes, disminuir la medida para dar menos de lo debido, aumentar el precio exigiendo más de lo establecido. Su avaricia es tal que, abusando de su situación de privilegio, compran la conciencia de los pobres por un par de sandalias. El profeta anuncia que llegan días donde habrá una situación de duelo general, del que participará hasta la misma naturaleza. Desaparecerán las fiestas y todos los signos de alegría, que serán sustituidos por manifestaciones externas de duelo. Todos se vestirán de saco, se rasurarán la cabeza y llorarán amargamente. Ahora rehúsan escuchar a los mensajeros de Dios, los profetas, pero llegarán días en que andarán en busca de un enviado del Señor que les comunique algo en su nombre, y no lo encontrarán. Habrá no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé, lo que dice el versículo 11.
Amós anuncia que llegarán días muy críticos para Israel y entonces buscarán consejos y aliento en algún profeta que les transmita la palabra de Yahvé, pero no la hallarán. Escuchar para cambiar de actitud y comprometerse con el pobre y desvalido, con tanta gente que sufre y necesita de nuestro cuidado y cercanía, es la respuesta a la palabra de Dios, que espera siempre entrar en comunión de amor con cada uno de nosotros. ¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Que se escandaliza. La lectura, tornando a ella al Evangelio, nos presenta dos escenas relacionadas entre sí. La primera de ellas es la llamada a Mateo, versículo 9, y la otra una comida de Jesús con los publicanos y pecadores, que provoca una controversia con los fariseos, de los versículos 10 al 13. La primera escena sigue el esquema de una vocación o llamada ya utilizado por los primeros discípulos. Jesús ve, dice, para señalar que la iniciativa de la llamada parte de él. Del llamado a su seguimiento se nos indica su nombre, que en Marcos y Lucas es Leví, y su actividad o profesión, recaudador de impuestos. Los publicanos eran los encargados de recaudar impuestos para Roma, obteniendo el mayor beneficio posible a costa de una gestión en muchos casos fraudulenta. De ahí que no fueran aceptados por la gente. La llamada de Jesús a un publicano resultaba provocadora. El imperativo sígueme en presente está indicando una acción continuada, no de ese momento específico, sino que Jesús lo está invitando a un discipulado más duradero para toda la vida. Igualmente llama la atención la respuesta de Mateo, que, dejando su trabajo habitual, se levantó y se dispuso a recorrer el camino de seguimiento del Maestro. La segunda escena sitúa a Jesús en torno a la mesa con publicanos y pecadores. La narración nos acerca a un espacio de comensalidad donde todas las personas son incluidas. Los fariseos van a comenzar esta controversia con una pregunta a los discípulos acerca de con quiénes come su maestro. En el judaísmo había personas con las que no se podía compartir la mesa, bien por su forma de actuar, publicanos y pecadores, por su condición social, ciegos, cojos, etc., o por su raza. Todo ello los excluía de la comunión con los miembros del pueblo elegido. Aunque la pregunta estaba dirigida a sus discípulos, es el mismo Jesús quien responde a los fariseos, a quienes han escuchado murmurar sobre él, y lo hace en tres tiempos. El primero de ellos con una especie de refrán: no tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. A continuación, con una cita de la escritura del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, misericordia quiero y no sacrificios. Y por último, con una consecuencia sobre su misión: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús no ha venido a separar a nadie, sino a curar y sanar las heridas de la humanidad. Sentarse a la mesa habla mucho de identidad, de proyectos comunes, de comunión de vida con todo ser humano. Podríamos preguntarnos alguna vez, ¿con quiénes nos sentamos a la mesa? ¿A qué somos llamados? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere pax et bonum.